El olor a costillas a la parrilla impregnaba el aire, mezclándose con el ligero sabor a carbón y hierba recién cortada. Me encontraba junto a la mesa de picnic, balanceando un frágil plato de papel lleno de ensalada de papa y mazorcas de maíz, cuando la voz de mi padre interrumpió el murmullo de la conversación. «Nunca podrás comprar esta casa en toda tu vida, ¿verdad?». El tono de voz de Gerald era tan alto que se oyó por todo el patio. Cada palabra rebosaba de satisfacción y diversión. Siguieron risas, agudas y deliberadas. Denise, su esposa desde hacía 15 años, echó la cabeza hacia atrás como si fuera lo más gracioso que había oído en toda la semana. Mi medio hermano Tyler se recostó en su silla de jardín, abriendo una cerveza con una mano y sonriéndome por encima del borde. A nuestro alrededor, las conversaciones se entrecortaban, se estancaban y luego se reanudaban en un parloteo forzado. Los vecinos evitaban mi mirada, fingiendo no haber oído. Sentí que la delgada placa se doblaba bajo mi agarre, el borde se arrugaba donde mis dedos se clavaban. Me subió el calor del cuello, pero me obligué a mantener una expresión neutral. Mi voz se estabilizó cuando finalmente respondí. «He estado pagando las cuentas aquí durante años, papá». Hizo un encogimiento de hombros exagerado, el mismo que había usado para burlarse de mí desde que era adolescente. «Así es la vida, Marceline. ¿No te gusta? Busca otro lugar donde vivir». Tyler se rió entre dientes, murmurando algo sobre buena suerte con eso. El sonido se me clavó en el pecho como una astilla. Gerald había elegido bien el momento, público privilegiado, oportunidad perfecta para humillarme donde más me dolería. Dejé mi plato lentamente y mi ritmo cardíaco se estabilizó de una manera que parecía casi antinatural. Esto no iba a terminar como pensaban. Esta vez no. La parrilla se encendió, arrojando un destello naranja sobre la sonrisa de Gerald. «De acuerdo», dije, mirándolo a los ojos. «¿Quieres que me vaya? Tu deseo se cumplirá». Se rieron de nuevo, pero no lo oí de la misma manera, porque no sabían en qué había estado trabajando durante meses. Y mañana lo sabrían. La noche después de la barbacoa, me senté a la mesa de la cocina de mi pequeño apartamento. La luz de mi portátil proyectaba un tenue resplandor sobre una pila de documentos cuidadosamente recortados. Ya me sabía de memoria cada línea: extractos de hipoteca, avisos de ejecución hipotecaria, correspondencia bancaria, ese tipo de papeleo que la mayoría de la gente teme. Para mí, fue una estrategia de apalancamiento. Hace meses, la primera pista llegó a mi buzón por casualidad. Un sobre blanco y delgado, dirigido a mi padre, pero enviado a mi antigua dirección. La etiqueta de devolución llevaba el nombre de su prestamista hipotecario. Casi lo tiré a un lado, pensando que era un error, pero la curiosidad ganó. Dentro había un recordatorio cortés pero urgente. El pago había vencido 3 meses. Una carta llevaba a otra, y pronto encontré un patrón. Pagos atrasados que se remontaban a más de un año, una ejecución hipotecaria en marcha. Todo mientras Gerald se pavoneaba como el rey de un castillo que no podía permitirse. No lo confronté. En cambio, empecé a trabajar más horas, aceptando turnos de fin de semana que nadie más quería. Cada dólar extra iba a una cuenta aparte. Por la noche, investigué sobre subastas de ejecuciones hipotecarias y negociaciones con prestamistas. Cuando finalmente llamé al banco, me enteré de la verdad: la casa estaba a semanas de ser puesta a la venta. El tono del representante cambió cuando mencioné que era un comprador interesado con fondos inmediatos. Fueron necesarios meses de idas y vueltas, reuniones tranquilas durante mis pausas de almuerzo y más de una cadena de correos electrónicos a altas horas de la noche, pero logré superarlos. El acuerdo se estructuró para que Gerald no fuera notificado hasta que se concretara la compra. Al banco no le importaba quién la recibiera, solo que alguien pagara lo adeudado. Ahora, el expediente que tenía delante estaba completo, excepto por una pieza faltante: mi firma en el contrato final. Mi pluma se cernía sobre la línea punteada, y sentí que algo se asentaba en mi interior. No era emoción, ni siquiera venganza. Era determinación. Firme, deslicé los papeles dentro del sobre y los sellé. Por la mañana, no solo tendría un plan. Tendría las llaves. El sol de la mañana todavía estaba bajo cuando aparqué frente a la oficina del abogado del banco, con el sobre de la noche anterior bajo el brazo. 10 minutos después, mi firma estaba escrita en la última línea y el trato estaba cerrado. Un anillo de frío.
El metal se deslizó por el escritorio hacia mí, las llaves, apoyadas en mi palma, como prueba de que las últimas 24 horas me habían conducido a esto. No corrí a casa. Conduje por carreteras secundarias, dejando que el peso se asentara. Cuando finalmente giré hacia la calle que conocía, el revestimiento de la casa de 2 pisos captaba la luz igual que cuando era niño. El césped necesitaba una buena poda. A las persianas les vendría bien una mano de pintura, pero nada de eso importaba. Introduje la llave en la puerta principal. La cerradura cedió y entré. El aire olía ligeramente al humo de la barbacoa de la noche anterior que se filtraba por las ventanas abiertas. Mi corazón latía con calma, casi de forma inquietante. Esto ya no era una fantasía. Era un contrato, notariado y vinculante. Saqué mi teléfono del bolsillo y escribí el mensaje sin adornos. Compré la casa. Tenemos que hablar. Tardó menos de 1 hora. El familiar rugido de la camioneta de mi padre rompió el silencio, el crujido de las llantas contra la entrada. Gerald salió primero, con las manos en las caderas y una sonrisa incrédula en la boca. Denise lo siguió, con la voz aguda antes de tocar el suelo. Tyler lo seguía, con la cerveza aún en la mano, como si fuera una tarde cualquiera. Así empezó Gerald. ¿Crees que esto es gracioso? Encontré su mirada. No, creo que es cuestión de negocios. Tienes 30 días para desocupar o empezar a pagar la renta. Para mí, los ojos de Denise se abrieron de par en par. Tyler soltó una breve risa burlona. La sonrisa de Gerald se desvaneció lo justo para que pudiera ver la grieta. Y en ese momento supe que el equilibrio había cambiado. Después de que se fueran esa tarde, conduje directo a mi apartamento. En cuanto la puerta se cerró, abrí mi portátil y empecé a desmantelar todos los vínculos que me vinculaban económicamente con ellos. Primero llegó la factura de la luz, me dieron de baja de su cuenta con un solo correo electrónico de confirmación. Luego, el gas, el agua y el internet. Cada cancelación venía acompañada de una satisfacción silenciosa que no recordaba haber sentido antes. El clic final fue la póliza de seguro de coche que había cubierto a Gerald, Denise e incluso a Tyler. La trasladé por completo a mi nueva dirección, sin conductores secundarios. El proceso no fue ruidoso ni dramático. Fue clínico. Verifiqué 2 veces cada número de confirmación, cada transferencia de servicio y los guardé en una carpeta en mi escritorio denominada prueba. Mi abogado había sido claro. Todo, porque las personas que han confiado en ti durante tanto tiempo no te dejarán ir sin luchar. Al anochecer, comenzaron los mensajes. El wifi no funciona. No podemos comprar alimentos. Vuelve a abrir el agua. Uno de Gerald simplemente decía, muy madura, Marceline. No respondí. En cambio, tomé capturas de pantalla, les puse fecha y las archivé. A los 9 años, los mensajes de Denise adquirieron un tono suplicante. Tyler tiene una entrevista de trabajo mañana. Necesita tener el seguro del coche activo. Luego, apenas 1 hora después. Esto es crueldad. ¿Nos estás castigando? No, pensé, pasando por alto sus palabras. Voy a acabar con el castigo que ha estado disfrazado de ayuda durante años. El de Tyler llegó al último. Corto y amargo. Espero que seas feliz. Estás matando a tu propia familia por rencor. Lo guardé con el resto. El apartamento estaba en silencio salvo el zumbido del refrigerador. Me impactó la cantidad de ruido con que habían llenado mi vida, demandas, quejas, recordatorios constantes de que yo era parte de la familia mientras siguiera pagando por ella, y cuán rápidamente ese ruido fue reemplazado por el clic de mi mouse, el movimiento de los papeles, el suave zumbido de la impresora mientras hacía copias físicas de cada disco. Cuando apagué mi computadora portátil, la carpeta etiquetada prueba era tan grueso que hacía que mi bolso pesara. Lo metí dentro, cerré la cremallera y lo dejé junto a la puerta. Tenía la sensación de que lo necesitaría antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente, los susurros habían comenzado. Un compañero de trabajo con el que apenas hablé me detuvo en la sala de descanso y me preguntó, ¿todo bien en casa? Esa fue mi primera pista. El segundo llegó durante el almuerzo, cuando mi teléfono vibró con una serie de capturas de pantalla de Facebook enviadas por un amigo. Allí estaba Denise, publicando en ese tono meloso y autocompasivo que había perfeccionado. Algunos creen que pueden simplemente darle la espalda a la familia.
Después de todo lo que hemos hecho por ellos, nos dejan en la oscuridad. No hay nombres, pero los comentarios llenaron los espacios en blanco. Lo siento mucho, Denise. Tú no. Me lo merezco. Algunos niños son simplemente desagradecidos. No respondí. Simplemente guardé todas las capturas de pantalla en mi carpeta de crecimiento. Después vinieron las llamadas. Familiares de los que no había tenido noticias en años recordaron de repente mi número. Tu papá ha estado muy estresado, dijo una tía. Deberías ayudarlo con esto. Otra me dijo que rezaría para que pudiera encontrar el camino de regreso a la familia. Los vecinos empezaron a mirarme en el supermercado, con esas miradas que duran medio segundo de más. Sabía lo que Denise hacía, presentándose como la víctima antes de que yo pudiera hablar. Siempre se le había dado bien manipular al jurado antes del juicio. Esa noche, la voz de Gerald llenó mi buzón de voz. ¿Te crees tan lista, Marceline? Te arrepentirás de haberle dado la lata a tu familia. Este mundo es más pequeño de lo que crees. Ese también lo guardé. La contribución de Tyler fue un solo texto. Es curioso cómo pueden forzar los buzones hoy en día. Mejor vigila el tuyo. Me quedé mirando las palabras un buen rato antes de reenviarlas a mi correo electrónico. Tal como me había dicho mi abogado. Ninguna reacción. Ninguna respuesta. Solo evidencia. Fue tentador defenderme, corregir la historia que contaban sobre mí. Pero yo sabía que no era así. Discutir solo alimentaría la actuación. El silencio, en cambio, los obligaría a seguir adivinando. Y yo no tenía intención de facilitarles el trabajo. Al final de la semana, la carpeta de mi escritorio estaba el doble de llena y mi teléfono el doble de silencioso. Pensaron que la vergüenza me haría volver. Lo único que hizo fue endurecer mi determinación. Era sábado por la mañana tarde cuando oí el ruido sordo de un camión fuera de mi apartamento. Miré por la ventana y vi a Gerald de pie en la acera, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Ni Denise. Ni Tyler. Solo él. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. Él asintió hacia la sala de estar. ¿Podemos hablar? Me quedé en la puerta. Di lo que tengas que decir. Su voz era mesurada, con sus aristas agudas escondidas justo debajo de la superficie. Ya has dejado claro tu punto. Nos has avergonzado. Has hecho que todos hablen. Pero esto, hizo un gesto vago, ya ha ido demasiado lejos. Si devuelven la casa, quedamos en paz. Casi me reí. Incluso, llevas más de un año de retraso con la hipoteca. Los servicios públicos estuvieron a mi nombre durante años. Has estado usando mi sueldo para mantener ese lugar a flote mientras finges que solo estoy viviendo como un gorronero en mi antigua habitación. Su mandíbula se tensó. Así es la familia. Todos colaboramos. Estás quemando puentes que no puedes reconstruir. No, dije con voz serena. Me estoy protegiendo para que no me usen como billetera. Sus ojos se entrecerraron y por un momento la fachada tranquila se desvaneció. ¿Crees que tener una escritura te hace mejor que nosotros? No. Algún día necesitarás familia. Y cuando llegue ese día, ya no estaremos allí. Estoy bien con eso, dije. Nos quedamos allí en la puerta. El silencio era denso. Parecía que quería decir más. Quizás soltar todo el volumen con el que crecí, pero algo lo detuvo. En lugar de eso, meneó la cabeza una vez, se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Lo vi alejarse y el rugido del motor se fue apagando en la calle. Solo entonces cerré la puerta y dejé que la cerradura encajara en su lugar. En mi escritorio, la carpeta de pruebas me esperaba. La abrí, agregué las notas de hoy y guardé las copias impresas en la carpeta. Tenía la incómoda sensación de que no sería la última vez que aparecería. 3 días después de la visita de Gerald, mi teléfono vibró con una llamada de la señora Langley, la vecina que había vivido frente a la casa de mi padre desde que tenía memoria. Pensé que querría saberlo, dijo en voz baja, aunque se oyó el sonido de voces elevadas. Están de nuevo en acción. Esta vez en la entrada. Me apoyé en el mostrador y escuché mientras describía a Denise caminando de un lado a otro con los brazos cruzados, gritando sobre el dinero del supermercado y la factura de la electricidad. La voz de Gerald se escuchó en el fondo, furioso, culpándola por gastar demasiado e insistiendo que él se encargaría del asunto si ella dejaba de insistir. La señora Langley bajó aún más el tono.
Dijeron que la hipoteca lleva 2 meses de retraso. Oí que me cortaron el agua la semana que viene. Le di las gracias y colgué, dejando el teléfono sobre el mostrador. Durante años, yo había sido quien había tapado esos agujeros antes de que se hicieran más grandes, moviendo dinero de un lado a otro, aceptando trabajo extra, pagando facturas que ni siquiera se molestaban en decirme que estaban vencidas. Ahora, el peso que había cargado yo solo los estaba aplastando. No sentía alegría ni lástima, solo una extraña y serena claridad. Era el resultado inevitable de vivir por encima de sus posibilidades y usar a alguien más para mantener la vida. Esa noche, vi otra llamada perdida de Gerald y 2 de Denise. No contesté. En cambio, me senté en el sofá con una taza de té, dejando que las llamadas se fueran al buzón de voz. Cada timbre sin contestar era un pequeño recordatorio de que el equilibrio había cambiado para siempre. Para cuando se puso el sol, mi teléfono se había quedado en silencio. Sabía que no duraría. El golpe llegó justo después del mediodía. 3 golpes bruscos que transmitían más impaciencia que cortesía. Cuando abrí la puerta, los 3 estaban en el porche. Gerald tenía la postura amplia, con los brazos cruzados. Denise tenía el rostro tenso, la expresión que ponía cuando quería aparentar calma pero apenas lo conseguía. Tyler se quedó un paso atrás, con las manos en los bolsillos, mirándolos con furia, como si estuviera ensayando para una pelea. Gerald habló primero. Necesitamos más tiempo. 30 días no son suficientes. Con todo lo que está pasando, no. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El acuerdo fue claro, 30 días. Así lo estipula la ley. La voz de Denise se interrumpió, delgada pero urgente. No se trata solo de nosotros. Tyler necesita estabilidad. Mudarse ahora mismo lo arruinaría todo. Miré a Tyler. No parecía desestabilizado. Parecía desafiante, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en los míos, como si creyera que podía mirarme fijamente. «¿Has tenido semanas?», dije con calma. «El plazo sigue vigente». La mandíbula de Gerald trabajó. «Hemos estado bajo presión. Tú tienes el poder de facilitar esto». Metí la mano en la carpeta que había traído a la puerta y saqué los papeles, oficiales, firmados y sellados. Se los tendí a Gerald. «Este es su aviso de desalojo legal. Considérelo como su último recordatorio». La mano de Denise se movió como si quisiera arrebatársela, pero en lugar de eso murmuró en voz baja. «¿Te arrepentirás de esto?» La miré a los ojos. «No. Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Por un momento, nadie se movió. Gerald finalmente tomó nota y la dobló por la mitad sin mirar hacia abajo. Tyler cambió su peso, murmurando algo que no entendí. Me volví hacia la puerta, con la carpeta de papel todavía en mi mano. «Ya sabes la fecha. Espero que la casa esté vacía para entonces». La puerta se cerró con un fuerte clic y el sonido pareció resonar en el silencioso pasillo detrás de mí. El camión de mudanzas llegó a la entrada justo después de las 8, con el motor retumbando en el aire fresco de la mañana. Me quedé en el porche, con el portapapeles en la mano, mientras el equipo pasaba junto a mí hacia la puerta principal. Gerald ya estaba gritando antes de que sacaran la primera caja. «Esto es una traición, Marceline. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Su voz se quebró por momentos, no por debilidad, sino por el volumen. Denise se sentó en el sofá un rato, llorando lo suficientemente fuerte para que los vecinos la oyeran y mirando de vez en cuando hacia la ventana para comprobar si alguien la estaba mirando. Tyler caminaba furioso de una habitación a otra, azotando las puertas con tanta fuerza que hacían temblar los marcos del otro lado de la calle. La señora Langley y algunos otros se quedaron en sus patios, fingiendo que cuidaban los setos o buscaban el correo. No tuvieron que fingir mucho. La escena hablaba por sí sola. Mantuve mis palabras al mínimo, respondí las preguntas de los transportistas, firmé formularios y dirigí los muebles al camión. Cada intento que hizo Gerald de involucrarme en una discusión fue respondido con silencio. Los sollozos de Denise se hicieron más fuertes cuando no respondí. Tyler murmuró maldiciones en voz baja mientras metía sus últimas cosas en bolsas de basura. A última hora de la tarde, la puerta del camión se cerró con un último ruido metálico. Gerald subió a su vehículo sin mirarme. Denise se cerró detrás. Tyler fue el último en irse. Su mirada permaneció allí hasta que la puerta se cerró entre nosotros.
La cerradura hizo clic bajo mi mano y el sonido llenó el espacio vacío detrás de mí. Me quedé en silencio, dejando que el silencio me envolviera como una manta. Una hora después llegó el cerrajero y con unos cuantos giros de su herramienta cambió las cerraduras. Las llaves tintinearon en mi mano, solo mía ahora. Esa noche, me moví lentamente por la casa, habitación por habitación, mientras mis pasos resonaban en el suelo desnudo. Toqué las paredes, los marcos de las puertas, la fría barandilla de la escalera, marcando cada uno como mío sin sus voces. El aire se sentía más ligero, el silencio traía consigo una pieza que no me había dado cuenta de que había estado ansiando durante años. En la cocina preparé café simplemente porque podía y dejé que el olor llenara el espacio. Abrí las ventanas para dejar entrar la brisa de la tarde, algo que nunca me habían permitido hacer sin comentar que desperdiciaba el aire acondicionado. En la sala, me estiré en el sofá sin el peso del saber.